Una crisis humanitaria es una ruptura de la vida normal y cotidiana de la gente, que puede ser ocasionada por un desastre natural o que puede ser ocasionado por el hombre, por efecto del trabajo humano, o también por la violencia. Pero ¿qué es lo fundamental en la crisis? Que saca a la gente de su cotidianidad, de su vecindad, de sus relaciones, de una vida que muchas veces también está en crisis. Las crisis humanitarias son inevitables. Algunas no tanto, pero hay en Colombia unas normas que se han ido perfeccionando. Por ejemplo, en el 2012 cambiamos la política de atención de desastres por la política de gestión del riesgo. ¿Qué significa eso? Que hay que generar una cultura del cuidado, que hay que generar una cultura de poner la ciencia y todos los instrumentos que tenemos actualmente al servicio de la gestión del riesgo. Entonces, las crisis son inevitables en la medida en que entidades estatales, empresas privadas, sociedad en general, ciudadanía, tomemos conciencia de que hay que cuidar, hay que cuidarnos, hay que prevenir y hay que prepararnos para la atención cuando los desastres sean inevitables. Podríamos hablar de dilemas, podríamos hablar de retos, podríamos hablar de problemáticas que se enfrentan frente a eso. Y la fundamental es la falta de una cultura del cuidado y de la prevención. Pero ya una vez ocurrido el desastre, hay falta de coordinación en la respuesta inmediata. Se responde con unos kits que están establecidos internacionalmente, que garanticen servicios prioritarios como el agua, como alimento, alojamiento, etc. Y hay muchas inconsistencias, tanto en la contratación de los kits como en la distribución misma. Hay un reto que es fundamental y es la educación. Tenemos que educarnos para cuidar y prevenir. Y esa educación, si tú miras y haces un inventario de informaciones que se tienen en el país, la tienes toda, pero dispersa. Hay una gestión del conocimiento que hay que hacer. Tenemos que conocer nuestro territorio. Miren, aquí estaba trayendo el café porque este es un café logístico. Miren que tiene hasta la foto mía y está plegado, dice café logístico. El que no tenga café logístico pues no puede participar, ¿cierto, Camila? Antes de darle las preguntas, la logística de desastres es algo diferente a la logística humanitaria. O sea, la logística de desastres, que lo maneja mucho la Cruz Roja Internacional. De hecho, en los congresos que hemos asistido, la Cruz Roja habla cómo ellos tratan de predecir, que no es fácil, eso no es logístico, predecir desastres en el mundo, como la parte de huracanes, tormentas, esos centros de estudio climatológicos, coronel que usted conoce, de la Fuerza Aérea, tratan de predecir. Eso no es logística, eso es muy de algoritmos y de pronósticos de acuerdo a los sucesos que pueden ocurrir, porque eso es muy impredecible y imprevisible. Entonces, ahí la logística es más ahí de prevención, como evitar que algo pase, pero como usted ante la humanidad, ante la parte natural, es imposible pronosticar, como si fuera la cadena de abastecimiento, inferir o calcular en qué momento, en qué país, en qué sitio se va a producir un desastre. De ahí viene la importancia cuando entra la logística humanitaria, que es la que maneja la Cruz Roja, que es la mitigación del sufrimiento, como llaman ellos, la Cruz Roja, que es como mitigar el dolor o sufrimiento de una población ante una tragedia, lo que llaman
un hecho impactante, disruptivo o dramático, que es un volcán, un incendio, una erupción, todo lo que llaman desastres, que ahí viene la parte logística de cómo atender esa población. Y como aquí hablamos de ejemplos, con lo que ha pasado en Pakistán, entre otros países que dicen, bueno, y la gente en un terremoto, ¿cómo hacemos para hacerles llegar alimentos, dotación, abastecimientos, insumos, ropa, todo lo que implica para que al menos, primero, que hay gente que está sufriendo y que está a la intemperie, hay que hacer una logística de centros de acopio para recibir alimentos y canalizarlos, porque desafortunadamente muchos, coronel, usted sabe, en muchas tragedias se ha perdido, por falta de logística, se han perdido los insumos, no han sido clasificados en un centro logístico como debe ser. La parte del transporte ha sido un caos porque realmente, generalmente en las tragedias no hay dónde pasar porque es una tragedia, ¿verdad? Son lugares que quedan totalmente separados, obstruidos o totalmente alejados de la parte urbana. Entonces, la logística es importante, como hizo HL en Pakistán, que mientras la gente la evacuaban y la gente necesitaba comer algo, ellos tiraron vía helicópteros raciones de alimentos durante 3 días para que la gente al menos comiera y no se muriera, porque era imposible accesar a esos lugares inhóspitos donde hubo el terremoto. Entonces, la logística mostró que un reabastecimiento continuo permanente, adaptando la logística a la logística humanitaria, lograron al menos que la gente comiera, tirando, o si fueran drones, tirando las raciones desde el aire, porque no había acceso terrestre, y al menos con ellos pudieron al menos comer. Después la logística empezó ya con el transporte a empezar a hacer campamentos para, más que todo para refugiados y gente que necesitaba ayuda. Canalizaron las ayudas de todos los países porque era económica y era en especie. Entonces, una logística muy de abastecimiento, coordinación, transporte, almacenamiento y entrega. Que como usted ve, una logística total, que generalmente hace la Cruz Roja, pero en efectos, cada país debe tener su área de logística de desastres, que la llaman de desastres. Aquí creo con el que llama Plan Nacional de Riesgo, o sea, tiene su nombre donde ellos deben de atender. En este caso queremos hablar de una logística ágil, fuerte, veloz, para poder atender, y la logística es clave, o si no, van a haber muertes, van a haber sufrimiento, no va a haber una coordinación y puede pasar todo lo que ha pasado, que la logística hasta ahora ha sido determinante. Esa es la introducción. Camila, adelante entonces con nuestros invitados. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, a todos los que se están uniendo hasta ahora, bienvenidos a este sexto café logístico. Estamos conversando una charla entre amigos sobre logística humanitaria y de desastres, donde la finalidad de este café es lograr llegar a 3 conclusiones claves, dando respuesta a la logística humanitaria y de desastres. ¿Son complementarias, diferentes o iguales? Es bueno, Camila, que la persona que hable se presente, como hay gente que no conocemos, que menos diga cargo, empresa y qué país, para conocer su perfil y que el grupo lo conozca. Pues mi nombre es Pedro Monteagudo, yo soy profesor de la CUJAE y nosotros aquí en Cuba tenemos una experiencia grande, en lo que se llama, están llamando logística de desastre. Realmente nosotros tenemos aquí la defensa civil, que por muchos años se dedica a esta tarea. No lo tenemos organizado como una logística, sino lo tenemos organizado como una institución que se encarga de eso. Nosotros anualmente tenemos desastres. Por ejemplo, el último fue ahora en Pinar del Río, que entró un ciclón por ahí y tuvimos por lo menos como 15 días sin luz, sin comunicación, y bueno, se enviaron brigadas de linieros, se tiraron las líneas. Bueno, sí, se ha hecho un esfuerzo grandísimo para poder revitalizar estas cuestiones. Ha pasado en todas las provincias han pasado desastres de eso, y en tiempo récord la defensa civil ha intervenido, e incluso nosotros hemos capacitado personas de otros países que han venido a coger la experiencia. Y digo, respecto a eso, nosotros tenemos, es fuerte el sistema que nosotros tenemos aquí concluido. Muy bien, señor. Y eso implica una reacción rápida ante ese hecho, porque usted sabe que cualquier minuto, hora o día que se demoren implica pérdidas humanas. O sea, que tiene que ser
Ellos tienen una logística especial para ese caso de sucesos. La cadena de Don Pedro es atender un cliente. El cliente aquí, si lo asimilamos a analogía, la cadena de abastecimiento es un cliente que está pidiendo ayuda, que se está muriendo y que necesita que lo atiendan de manera urgente. ¿Sí me entienden? Con una especie de analogía a ese Sí, caso, pero, los principios de logística se aplican. Adelante. pero hay una cosa, hay una cuestión, que es el Instituto de Meteorología. Aquí los ciclones, desde que son los que más nos han dañado. Nosotros no han dañado todavía un sismo. Pero los ciclones comienzan su persecución. Los compañeros del Instituto de Meteorología se empiezan a analizar los modelos matemáticos, va a pasar por aquí, va a pasar por allá, y entonces hay diferentes fases, que son, en la fase 1 se hacen determinadas cosas, en la otra es decir, se va dividiendo por fases hasta que llega ya la alarma ciclónica, que es ya cuando pasa el meteoro y después empieza la recuperación. No es que Sí, vamos, sino eso es planificado, concebido, incluso por tipo de ciclón, por la velocidad que lleve, porque bueno, independientemente, está asociado la velocidad de los vientos con el daño que hará, a veces más, a veces menos. Y entonces se van tomando medidas con anterioridad. Por ejemplo, ya en el mes de octubre comienza la temporada ciclónica, sale por televisión hablando los peligros, esto, lo otro, es decir, hay una educación ciudadana grande respecto a eso. Y después, cuando termina, dice, bueno, termina la etapa ciclónica. Eso se anuncia por todos lados. Es decir, hay una gran experiencia en eso, y todo eso vino a partir del ciclón Flora, fue en los años 60, que fue donde se organizó estos sistemas, porque anteriormente estos sistemas pasaban, y bueno, a pasar hambre, a pasar necesidad, pero bueno, ya después de los años 60, con el ciclón Flora, entonces se organizó un órgano que responde a eso, un órgano tipo militar, con estudiosos, con un instituto que está en Casablanca, y se le dedican grandes recursos. Incluso nosotros tenemos que agradecerle a Venezuela y a México, que nos ayudaron, porque realmente los insumos para los cables y la parte eléctrica no teníamos reserva de esos insumos, ni transformadores. Entonces, gracias a Venezuela y a México, que nos donaron transformadores, nos donaron cables y varios elementos de eso, que nos permitió en un tiempo récord poder recuperar el área de Pinar del Río. Coronel, Fuerza Aérea, usted que es experto en desastres. Bueno, para todos muy buenas noches. Luis Hernán Elvira, le hablo desde Bogotá, Colombia. Soy oficial retirado de la Fuerza Aérea Colombiana. Dentro de la experiencia que tengo en esta logística humanitaria, y como bien lo decía el compañero anteriormente, pues aquí también hay una defensa civil, una Cruz Roja, en este caso colombiana, que depende de la internacional, y los diferentes entidades del gobierno y empresas del sector privado que se afilian a este tipo de situaciones logísticas humanitarias, con el fin de estimar, proveer, almacenar, transportar y distribuir todo el personal y servicios requeridos en las zonas afectadas por desastres. Hay gran diversidad de actividades desarrolladas en estos momentos que tienen como único fin asistir a las personas. Aquí en Colombia hemos tenido experiencias como la de Mocoa, el desastre de Mocoa el 31 de marzo del 2017, en Armero el martes 13 de noviembre de 1985. Entonces viene esa cábala o ese señuelo de que martes 13, el otro, el huracán Iota, como también creo que intervino a la isla de Cuba entre el 13 y el 18 de noviembre del 2020, en donde a través esas, de esos desastres, pues se aprenden nuevas experiencias. Hoy en día la parte académica funciona
y se aplican este tipo de terminologías o de asignaturas para la prevención de desastres. Bueno, les robo unos minuticos para contarles cómo es la dinámica de este café y ahí sí ya podemos empezar todos a opinar. A continuación, nosotros vamos a mostrarles unas afirmaciones respecto al tema de la logística humanitaria y de desastres. Con base a esas afirmaciones, ustedes pueden dar su opinión, como levantando la mano en el Zoom o abriendo el micrófono. Para esto nosotros hemos pactado un tiempo límite de 2 minutos por persona, para que así todos podamos participar. Y la idea, como les comentaba al inicio, es sacar 3 conclusiones claves dando respuesta a esas preguntas, que eran las siguientes. ¿La logística humanitaria y de desastres son complementarias, diferentes o iguales? Nosotros hicimos una encuesta en la red de LinkedIn, donde el 63% de 80 colegas dijeron que eran complementarias, mientras que el 26% dijo que eran diferentes y el 11% dijo que eran lo mismo, que eran iguales. Ahora nos gustaría conocer la opinión de ustedes. Para ustedes, ¿la logística humanitaria y de desastres son diferentes, son iguales o se complementan? Señor Dorian, adelante. Gracias. Ok, en función de algunas experiencias previas, incluso acá en Ecuador también, yo afirmaría de que la logística humanitaria y de desastres son complementarias. Si bien su campo de aplicación podría ser diferente, de hecho lo es porque en algunos casos es para asistencia de salud, para asistencia de alimentación en lugares remotos, recónditos. Sin embargo, esta también se va a complementar cuando tenemos algún evento, puede ser naturaleza, que obligue al movimiento de contingente, maquinarias, también alimentos, salud, como medidas paliativas, el momento que ocurre algún desastre natural de magnitudes, por ejemplo, terremotos. Entonces, obviamente, primero irá un contingente de materiales, maquinarias, para hacer remociones, para hacer rescates, y dependiendo obviamente de las condiciones, cómo quede el territorio o la ciudad o las regiones donde se haya producido esto, pues vendría un siguiente contingente logístico para el tema de atención de salud, para la atención de incluso de viviendas provisionales, los que se llaman justamente campamentos, para precisamente complementar la parte de atención de desastres y lo humanitario. Entonces, por eso es mi afirmación de que son realmente complementarios estos dos tipos de logística. Ok, señor Dorian, muchas gracias. Señor Pedro, adelante. Bueno, aquí en Cuba son iguales. Aquí en Cuba eso funciona igual, porque se emplean los recursos y los medios normales que existen para resolver esos problemas. Para abastecimiento con alimentos, con agua, para nosotros es lo mismo, son iguales. Como lo definía antes, cada país, cada región tiene su autonomía porque se puede integrar, porque son complementarias, pero son independientes, porque la logística de desastres, lo que queremos decir es que está preveniendo, está pronosticando, como ustedes ven ahora que en los celulares aparece que hay un sismo en un país, o sea, muy de sistemas de información, muy de saber cómo se comporta el mar, el cielo, pues la parte meteorológica, o sea, desastres a nivel pues, mundial. Y esa parte es muy de sistemas de información y de predicción. Pero la logística humanitaria, que es la que hablamos en campo, insight, que es real porque implica una reacción rápida, urgente, inmediata a atender un acontecimiento trágico, desastroso y lógicamente humanitario, implica que la logística ahí en los entes, que incluso le decía don Pedro Monteagudo en Cuba, que tiene que haber una buena coordinación entre la parte pública y privada. Coronel, usted sabe que los gobiernos o las entidades son encargadas de atender las catástrofes y tienen su área de defensa civil o de riesgos, pero no es suficiente porque es el gobierno. Y cuando hablamos del gobierno no es que sea el más logístico, necesita la ayuda privada. Entonces, en muchos terremotos, tragedias, catástrofes, desastres que ha habido, ha fallado esa integración, porque como lo dijo Pedro, necesitamos medicina. Entonces, el gobierno tiene que, no solamente con la parte estatal, sino la parte privada que tiene la mercancía, la parte de transporte, lo tienen los
los operadores privados, o sea, que esto es una acción mancomunada integrada, o si no, va a haber problema, porque no puede ser exclusiva, si no es de todos los entes que pueden ayudar a llevar, a almacenar, a dotar y a dar todos los recursos logísticos. Es algo que me llama la atención, que se toma como algo estatal, no, esto es integral porque de pronto el recurso o la solución la tiene la parte privada, o sea, que es algo que no debe ser exclusiva, sino integrada, porque estamos hablando de salvar vidas. Quería hacer esa anotación, porque la humanitaria real, la logística, como su objetivo es atender una emergencia en forma oportuna para evitar sufrimientos, muertes y, lógicamente, todo lo que puede implicar desatender una población que está prácticamente a la intemperie, está expuesta a esa parte posterior a un desastre. Adelante. Ok, perfecto. Bueno, ya escuchamos una opinión donde es complementaria, donde es igual y donde es diferente. ¿Qué les parece si ahora la comparamos con la logística del día a día, la logística empresarial? Miren esta afirmación. La logística empresarial va dirigida hacia el cliente y se puede predecir, mientras que la logística humanitaria y de desastres es disruptiva e impredecible. ¿Qué opinan ustedes? ¿Están de acuerdo o esta afirmación está mal? Considero que la logística humanitaria es disruptiva e impredecible. No podemos, solamente tenemos unos sistemas de información, digámoslo, podrían ser ni logísticos, son de factor meteorológico, donde podemos conocer el estado del tiempo, el climático, el del estado de los mares, las diferentes corrientes marinas. No podemos predecir. Yo tengo una experiencia cuando estuve de planta, estaba activo en la Fuerza Aérea Colombiana. El martes 13 de noviembre de 1985, cuando sucedió el desastre de Armero, me encontraba de oficial de servicio. Y cuando explotó el Nevado del Ruiz, la fumarola y se vino el de hielo y tapó Armero, el cielo se tornó de todos los colores. Yo dije, se acabó el mundo. Pero personalmente, en mi caso personal, no estaba preparado para asumir con una acción correctiva ante este caso. Nadie de los militares que estábamos, y estábamos distantes de Armero a casi 1 hora y cuarto aproximadamente vía terrestre. Eran las 10 de la noche, 9 de la noche aproximadamente, cuando sucedió ese caso, pero no sabíamos. El de hielo provocó el crecimiento del río Magdalena que pasa sobre la Dorada Caldas, y eso traía de todo. Pero vuelvo y te digo, hoy a todos los asistentes a este café, no estamos preparados. Mire, ahí está la imagen, la segunda y tercera imagen superior es la de Omaira Sánchez, que quedó atravesada con un palo y nunca se pudo sacar, porque ella entre las piernas y en la parte de su abdomen quedó atravesada por un tronco que quedó cruzado. Eh, eh, Se desapareció Armero completamente, lo tapó el lodo que se generó en esa parte. Pero la historia de Armero en ese caso, vuelvo y les digo, eso se inundó o se derramó mucha agua, porque yendo hacia el Líbano, Tolima, en esa vía, hace mucho tiempo una roca cayó y se estancó y formó una especie de represa. Y todos
incluso mi persona, con mis amistades en esa época, íbamos a ese balneario a bañarnos y a disfrutar de un rato de placer por, por eso, pero cuando sucedió esto, el deshielo y todo lo que traía de arriba, de la montaña, de la cordillera, hacia abajo, tumbó la piedra, la partió y todo el agua que estaba en esa represa fue lo que tapó a Armenia. Doña Marta, desde Cuba, alza la mano, un Sí. abrazo. Alumna VIP, el diplomado de gerencia logística desde Cuba. Buenas noches a todos. Sí, es cierto que la logística humanitaria de desastre es disruptiva y es impredecible en el sentido de que realmente yo diría que es una logística reactiva. Sencillamente hay que implementarla en el momento ya que pasó. Pero sin embargo es posible prepararse para enfrentar algunos hechos que de alguna manera en la naturaleza no todo es predecible, pero de alguna manera tiene una manera sistemática o frecuente de presentarse. Por ejemplo, en el caso de los huracanes, que en Cuba son son frecuentes, existe un plan de prevención de desastres que ha permitido que en los últimos años prácticamente no tengamos pérdidas humanas por el tema de los ciclones, aunque no todo es predecible. Y por ejemplo, el último ciclón que nos azotó a finales de decir en el año pasado, nos hizo bastante daño. Pero uno puede preparar una parte de la logística para en el momento que hace falta ejecutarla, ponerla en práctica. Muy bien. Adelante, señor John Frey. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Mucho gusto, John Frey Montes, viejo conocido en el diplomado y de varios, aquí desde Río Negro, Antioquia. Río Negro, Antioquia. Afirmando un poco y de acuerdo con la señora Marta Gómez, un saludo también para ella. Si lo dejamos solo en logística humanitaria, es que la logística humanitaria, sin añadirle la palabra desastres, porque el desastre no lo podemos predecir, siempre va educativo, siempre va la prevención, siempre van los programas de cada localidad. Yo creo que si hay una población que nos tiene y nos da enseñanza de eso todos los días son los japoneses. Y lo digo en el caso de que estos lados del interior del país, en Colombia, últimamente se sienten muchos temblores. ¿Qué nos quiere decir la misma tierra sobre eso? Y hablando personalmente hace unos días con mi madre, nosotros creemos que eso no nos va a pasar, creemos que no va a pasar nada. Y algo que nos ha enseñado también en la misma pandemia, que a este lado, ¿cuándo creíamos que iba a llegar una pandemia? Nunca. No tenemos nada organizado, no tenemos nada preparado. Un botiquín. ¿Quién tiene un botiquín en la casa? No voy a decir que nadie porque no voy a generalizar, pero por lo general no tenemos algo de eso. Entonces la logística humanitaria es educativa también, es de prevención, es de suponer o tratar de qué podría hacer yo para eso y alistarme ante eso, hasta ante lo impredecible que es el desastre. Gracias. Muchas gracias, señor John Frey. Bueno, pasemos a la siguiente afirmación. Es más, yo quisiera irme directamente a esta, que tiene relación con la anterior. Es más difícil hacer logística humanitaria y de desastres que hacer logística empresarial. ¿Ustedes qué opinan? Permíteme, yo les hago mi comentario. Sí, señor. Vuelvo y retomo el tema del martes 13 de noviembre de 1985, donde se desapareció Armero del mapa. La ayuda humanitaria o la logística humanitaria llegó a Colombia de otros países. El aeropuerto de la base aérea de Puerto Salgar, Cundinamarca de Palanquero, se convirtió en un aeropuerto internacional donde llegaban aviones
de Francia, Italia, Venezuela, Ecuador, de toda parte del mundo, trayendo logística, ayuda humanitaria prácticamente. Para nosotros era algo muy nuevo, no sabíamos qué hacer, no sabíamos cómo almacenar de pronto toda esa cantidad de comida, repartirla o distribuirla con esos tiempos de permanencia o de más que todo los alimentos que eran perecederos. Pero por ejemplo los europeos, los franceses o los italianos mandaban botas de caucho. El ser humano en Europa, como el americano, tiene un tallaje extra large, por decir. Los números de las botas o de las botas de caucho o de los zapatos como tal, para nosotros está un estándar para mujer entre 35 a 37 y para hombre entre 39 a 42 aproximadamente. Pues el calzado que nos llegaba para hombre o para mujer era talla 45, 46. Y para nosotros se nos tornaba un poquito dificultoso también en cuanto a poder clasificar todas las diferentes ayudas. Así como nos llegaban colchones, colchonetas, almohadas, frazadas, nos llegaban cobijas de lana, nos llevaban botas para invierno, pero el sector donde está ubicado donde se ubicó el desastre es un sector demasiado cálido. De pronto, para nosotros sí se nos tornó más difícil realizar todos esos procesos de la cadena de suministro, como hoy en día ya se hacen mucho más eficientes, efectivos y eficaces. ¿Ya? Entonces, quería comentarles eso. Sí considero que es más difícil hacer logística humanitaria que hacer logística empresarial. Gracias. Ok, mi coronel. ¿Quién más? ¿Quién más le gustaría dar su opinión? ¿Qué consideran que es más difícil? Bueno, realmente es bastante difícil. Es bastante difícil porque es impredecible. Independientemente de lo que se haya planificado, lo que se haya previsto, de forma general es más siempre el daño que produce la logística humanitaria que la logística empresarial. La logística empresarial sigue ¿cómo se llama esto? Sigue una planificación, es decir, es una logística más tranquila, más estable, y la logística humanitaria incluso necesita de la logística empresarial. Incluso necesita logística empresarial. Por ejemplo, aquí en nuestro país, el presidente Díaz-Canel, el presidente del país, es el jefe del Consejo Nacional de Defensa. Es decir, y por ahí para allá, todos los dirigentes a los niveles son presidentes de los consejos de defensa a ese nivel. Y toda la economía se pone en función de la logística humanitaria. Por eso decía anteriormente, por eso son los resultados, porque eso, el primero que se viste de campaña es el presidente. Y a resolver el problema. Decía, hay bastante experiencia con respecto a eso. Eso es lo que quería plantear. Ok, muchas gracias. Bueno, y yendo por ese mismo lado, es importante también recalcar que la logística humanitaria y de desastres, como lo decía el ingeniero, reduce el sufrimiento o mitiga el sufrimiento y salva vidas. Entonces yo creo que esa también es una diferencia importante entre la logística humanitaria y la logística empresarial.
Faltando 10 minutos llegamos a la parte de las 3 conclusiones claves. Yo, a medida que ustedes han ido opinando, he tomado apuntes sobre 2 conclusiones que me parecen buenas de recalcar. La primera es la de la señora Marta Gómez desde Cuba, donde ella nos dijo que la logística humanitaria y de desastres es una logística reactiva, pero podemos utilizar los planes de prevención de desastres para preparar una parte de la logística y disminuir así las pérdidas materiales. Otra conclusión que me parece importante, la acaba de mencionar el señor Pedro Monteagudo, donde podemos concluir que es más difícil hacer logística humanitaria porque incluso para hacer logística humanitaria hay que hacer logística empresarial para poder llevarla a cabo. Y nos faltaría una conclusión. ¿A quién le gustaría dar la última conclusión de este café? Cada necesidad de impacto nos conlleva siempre a mejorar. Las situaciones de emergencia siempre serán diferentes y por lo tanto las ideas nuevas fortalecerán cada proceso de reacción inmediata. En este caso no será en modo competencia de quién llegue más rápido, de quién lo haga mejor, sino cómo unir fuerzas de logística humanitaria y de desastres para salvar vidas. Finalizamos con la conclusión general del señor John Freddy Montes. Muchas gracias por asistir a este sexto café y los esperamos en el café de la próxima semana. Chico, si no lanza la copa, no tiene certificación de café. Yo, don Dorian, o John Freddy, Monteagudo, su café. Ahí voy. Vamos con la tarjeta amarilla. Don Freddy, mire, y con marca propia para que sepa, vea. ¿Lo ve? Es que usted está poniendo eslabones muy altos. Entonces. Ah, sí, vea. Don Pedro, Monteagudo. de Cuba. Café cubano. De Pedro no tiene azúcar. Ponle azúcar. Don Dorian, por allá en Ecuador, hace el intento, pero no tiene café. Café turquino. Así es. Muy bien, Camila. Muchas gracias para todos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Que estén muy bien. Dorian.